a Dios. Y vamos a tener la enseñanza en este día del capítulo 5 de Génesis. Busquen Génesis capítulo 5 y me acompañan en una oración. Génesis capítulo 5. Todos estamos allí. Todos tenemos nuestras Biblias abiertas en el capítulo 5 de Génesis. Gloria a Dios. Recordemos que estamos siguiendo la palabra capítulo por capítulo de la Torá y que Dios nos está hablando y nos está enseñando cosas que nosotros antes no habíamos entendido. Vamos a leer todo el capítulo 5, lo vamos a leer con el entendimiento. Siga allí su lectura, por favor, acompáñenos todos y vamos a orar. Y vamos a leer este pasaje. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por este tiempo. Gracias, Señor del cielo, porque usted tiene cuidado de nosotros, Señor Padre. Gracias porque independiente de cualquier dificultad, de cualquier quebranto de salud, Señor, usted tiene cuidado y nos sostiene, Padre amado, para llevar a cabo su propósito. Te agradezco a ti, Señor maravilloso, por tus cuidados. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. Hasta aquí, Padre Celestial, has sostenido mi vida, bendito Rey. Y aquí estoy y anhelo con todo mi corazón que tú seas glorificado, Padre, que tú seas muy exaltado, bendito Padre, y que la congregación tuya, que tu pueblo sea bendecido a través de esta palabra. En Yeshua, el Mesías, doy gracias por la asistencia del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad que nos ilumina y nos enseña. Amén y amén. Génesis capítulo 5, versículo 1 en adelante. Leámoslo, vaya siguiendo la lectura y reteniendo lo que está leyendo para que así podamos avanzar y no tengamos que repetir tanto y se haga más corta el tiempo de la enseñanza. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Quiero hacer una pausa aquí para que vayamos a Mateo, después seguimos leyendo corridamente, pero vamos a Mateo y miremos cómo Yeshua hizo referencia a esta palabra que acabamos de leer. Mateo 19, 4. Mateo 19, 4 dice, él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y en Marcos capítulo 6, capítulo 10, versículo 6, hablando también Yeshua, nuestro amado Mesías, dijo, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo. Continuemos ahora con el versículo 3 de Génesis capítulo 5. Solo quería que notáramos cómo en el Nuevo Testamento se cuenta todo lo que está en el Antiguo. Sin el Antiguo, el Nuevo no existiera. Versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió.
Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Versículo 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Versículo 15. Y vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Versículo 21. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Versículo 28. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. De pronto nosotros podemos pensar, amados, que ¿para qué todo este recuento? Pero es tan importante para el pueblo hebreo, para la mente hebrea, hablar de sus generaciones. Nosotros no estamos acostumbrados a esto, nosotros solamente nos acordamos de pronto del papá, del abuelo y del bisabuelo si lo conocemos, pero nunca nos hemos puesto a mirar de nuestros antepasados. Pero la Biblia sí hace un recuento absolutamente de todos para traernos a nosotros el conocimiento de las generaciones pasadas y de quién salió y de dónde nació el pueblo de Israel. Vamos a mirar, a notar el versículo del 1 al 3. Usted que está ahí con su Biblia abierta, vamos a mirar del 1 al 3. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Es importante, amados, que nosotros entendamos a través de las escrituras. De pronto nunca nos habíamos dado cuenta de que Dios llamó a ellos, Adán y a su mujer los llamó Adán.
que no fue Dios el que le colocó el nombre a Eva. Eso lo vamos a ver más adelante, que después encontramos que no fue Dios el que le colocó el nombre, pero ese no es el tema de hoy. El versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Sed. Entonces entendemos aquí, en las primeras palabras de este capítulo son como el título o argumento de todo el capítulo. Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. La generación comienza por Adán. Su creación, versículo 1 y 2, donde encontramos un breve resumen de lo que se nos refirió anteriormente acerca de la creación del hombre. Y observemos aquí. 1, que Dios creó al hombre. Podemos de pronto en este momento decir, bueno, ya sabíamos eso, ya sabemos que Dios creó al hombre, pero ¿qué es lo que quiere Dios resaltar y qué es lo que anhela Dios? Que nosotros enseñemos a nuestros hijos por su palabra, que nosotros tomemos las escrituras y vengamos con ella a nuestros hijos y les leamos textualmente todas las cosas, porque todo lo que está escrito en la palabra del Señor, que Dios creó al hombre, que el hombre no es su propio creador, por tanto no puede ser su propio Señor, sino el autor, debe ser el director de sus impulsos y el centro de ellos. Vamos al Salmo 103. Porque me reflejan en los lentes. Salmo 103. Dice, reconocer que Yahweh es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Reconocemos que Yahweh es Dios, que Él nos hizo y que no nosotros a nosotros mismos, que somos un pueblo creado por Él y para glorificarle, para exaltarle y para servirle. Número 2, que hubo un día en que Dios creó al hombre, que el hombre no existió desde la eternidad. Número 3, que Dios lo hizo a su propia imagen. Dios hizo al hombre inteligente, dominador, moral, lo hizo recto, lo hizo sencillo y por tanto lo hizo un hombre feliz. Miremos qué dice Eclesiastés 7:29. Eclesiastés 7:29. ¿Estamos? Eclesiastés 7:29. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre, ¿qué? Leyéndonos, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Y número 4, que Dios los creó varón y hembra. ¿Para qué? Para ayudarse mutuamente, así como para preservación y aumento de la especie humana. El nacimiento de su hijo Set, que vemos en el versículo 3, lo más digno de observación aquí en relación con Set es que Adán lo engendró a su semejanza, conforme a su imagen. Mientras que Adán fue hecho a imagen de Dios,
Pero cuando ya estaba caído y echado a perder, engendró un hijo a su propia imagen. Y esa es la razón, amados hermanos, por lo que nosotros nacimos con una naturaleza caída. Porque el único ser que fue hecho a imagen y semejanza del Eterno fue Adán. De ahí en adelante, todos los seres humanos nacimos con una naturaleza caída y es allí donde encontramos la necesidad del nuevo nacimiento. Y esa es la razón del nuevo nacimiento. Debemos nacer de nuevo del agua y del espíritu para ser parte del plan del Eterno, un plan perfecto. El que no nace de nuevo no tiene derecho al plan de Dios, al plan del Eterno. ¿Por qué? Por la condición del ser humano, por la condición del hombre caído, del hombre pecador, que desde que nacemos separados de Dios por el pecado. Necesitamos venir a Yeshua. Y esta fue la razón por la cual en el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, Yahweh, inmediatamente que el hombre cae, que el hombre pervierte su naturaleza maravillosa, la imagen y la semejanza del Eterno, ahí mismo él provee y da la promesa del Mesías, da la promesa del Salvador para que por medio de él toda persona pudiera llegar a ser pueblo del Eterno, solamente a través de Yeshua, solamente a través de Yeshua. No hay otra forma, no hay otra manera, sino a través de él. Así que todo lo que el Espíritu Santo creyó conveniente que quedase registrado respecto a 5 patriarcas de antes del diluvio. Estos 5 patriarcas son Set, Enos, Cainán, Mahalaleel y Jared. No se nos dice nada acerca de ellos, nada como relevante acerca de ellos, pero si están allí, son personas importantes. De cada uno de ellos, excepto de Enoch, se nos dice murió. Nosotros vimos el miércoles que la palabra murió en hebreo es murió muriendo, muere muriendo, ¿sí? Mire cómo Dios trae el complemento a todo lo que nos está enseñando para que nosotros crezcamos con un conocimiento sólido de las Escrituras. De cada uno de ellos, excepto de Enoch, se nos dice y murió. Al nombrar los años de sus respectivas vidas, ya está implícito que sus vidas llegaron a su fin al término de dichos años. Sin embargo, se repite una y otra vez, murió, para mostrar que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Miremos Romanos 5:12. Romanos 5:12. ¿Estamos allí? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces vemos, no murió inmediatamente, vivieron y vivieron muchos años, pero fueron muriendo, fueron muriendo, fueron muriendo. Y así sucesivamente. De ese tipo de muerte es que Yahweh estaba hablando en el principio de que las personas, de que si Adán y Eva comían del fruto, desobedecían al Señor, iban a morir. Esta es la razón y está aquí la certeza de las palabras del Eterno. Por cuanto todos pecaron, porque el pecado entró al mundo por un hombre y pasó a todos los hombres porque todos pecaron.
Fue exactamente lo que dijo el Eterno en Génesis 2:17. El día que de él comieres, ciertamente morirás muriendo. O sea que Dios había creado el hombre para que fuese eterno, para que no muriera. Pero a causa de la desobediencia, de la transgresión, del hombre haber querido vivir independiente de Dios, vinieron todas las enfermedades, todas las cosas, y la vida se fue acortando, y entonces todos morimos. Entonces encontramos aquí, el uno sería un hombre muy fuerte, pero murió. El otro sería un hombre grande y rico, pero murió. Otro sería un gran político o científico, pero murió. Y aún otro sería muy buen hombre, quizás de muchísimo provecho para la sociedad, pero también murió. Pero tenemos algo aquí que quiero que sigamos esta palabra. En comparación con Enoc se nos dice, Enoc, séptimo desde Adán por la línea de Set, y bisabuelo de Noé, bisabuelo de Noé. Podemos suponer que los demás se comportaron virtuosamente, pero este los sobrepasó a todos. Él fue la estrella más brillante de la era patriarcal. Es poco lo que queda registrado de él, pero este poco es bastante para hacer muy grande su nombre, mucho más grande que la del otro Enoc, porque usted se va a encontrar en las escrituras con otro Enoc que fue el que edificó una ciudad y le puso su nombre. No estamos hablando de ese mismo Enoc. Aquí hay dos cosas con respecto a él. ¿A quién? A Enoc. Su santa conducta en este mundo, la cual él es mencionada 2 veces. Caminó Enoc con Dios. Eso lo leímos ahora en el versículo 22 y 24. Aquí tenemos en esta sola frase la naturaleza y el tenor de una conducta, pues allá indica, no murió, igual que todos los demás. Hay dos cosas. Una relación profunda y verdadera con el Eterno. Una verdadera relación con Dios. En efecto, ¿qué es la piedad sino caminar con Dios? ¿Qué es el ser pueblo de Dios si no caminamos con Él? ¿Qué significa llamarse uno cristiano o pueblo de Dios o hebreo si no camina con Dios? La Biblia dice que los impíos y profanos están sin Dios en el mundo. Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, sin Yeshua. Efesios 2:12, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Porque no se trata, amados, de que nosotros vayamos a un lugar y leamos la Biblia. No se trata de que nosotros nos llamemos pueblo del Eterno, que estamos guardando el Shabbat, que estamos tratando de cumplir los mandamientos. Se trata de caminar con Él. Se trata de tener una relación con Él. Mientras que Adán decidió tomar un camino contrario al de Dios, Enoc decidió caminar con Él. Porque los piadosos caminan con Dios, lo cual supone que están de acuerdo con Él, reconciliados con Él. La Biblia dice en Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Si nosotros no estamos absolutamente de acuerdo con todos los estándares de Dios, podemos andar con Él, podemos caminar con Él.
Y yo me hago una pregunta y me hacía esta pregunta. ¿Será que nosotros no estamos de acuerdo con Él, con todo lo que Él estableció, con todo lo que Él dijo e hizo y hace todos los días? Y esa será la razón por la cual se nos dificulta tanto caminar con Él. ¿Será que nosotros somos selectivos en las cosas que Dios pone delante de nuestros ojos? Ser selectivos de la palabra es que yo esto lo tomo, esto sí me gusta y esto sí lo hago, pero esto no. Tomo, y esto nos pasó mucho y se vive mucho en el cristianismo. Extraemos las bendiciones, las promesas, pero dejamos a un lado las demandas de Dios. Entonces no estamos de acuerdo con Él. Y dice la palabra que si no estamos de acuerdo, no podemos andar juntos. Es imposible. ¿Y qué será caminar con Dios? Caminar con Dios es tenerle siempre presente. Es saber que Él está allí en su decisión, en sus palabras, en sus pensamientos, en su caminar, en su lecho de enfermedad. Ahí está Él, está presente. Y que necesitamos encontrar la razón, el por qué, el para qué, esa circunstancia, esa situación, para estar de acuerdo con lo que Él está haciendo, con lo que estamos viviendo en ese momento. Mire, Dios es maravilloso, amados. El jueves por la noche, yo empecé a sentirme muy mal. Empecé a sentir un daño de estómago, un dolor, una cosa horrible, y como eso de las 10 de la noche, tuve un tiempo muy, pero muy fuerte, muy difícil, estuve muy mal. Tuve diarrea, tuve vómito, escalofrío, muchas cosas. No es COVID, ¿ok? Y el día de ayer yo entendía por qué Dios había permitido esto. Y a veces Dios usa cosas para tenernos a nosotros quietos. Dios sabe cómo nuestro cuerpo necesita descanso, un reposo. Yo ayer pasé casi todo el día, a excepción de un rato que tuve que salir urgente a hacer 2 diligencias, pero estuve todo el tiempo reposando, pasando esa enfermedad muy débil, sí, muy soñolienta, dormí bastante, descansé. Me acosté no muy temprano, pero sí me acosté temprano, más que todas las otras noches, y dormí toda la noche. Entonces yo entendía, y esta mañana yo le decía, Señor, gracias. Porque para una persona que tiene actividades y que nos gusta la actividad, es muy difícil decir un día me quedo en la cama, si no tiene mayor dificultad. Voy a descansar, no voy a hacer nada. Me voy a limitar solamente a preparar lo que como y no más. Eso es difícil, pero Dios es bueno. Y ya hoy yo amanecí mucho mejor. Estoy un poco decaída no de ánimo, sino físicamente, pero estoy bien. Ya no tengo la diarrea, ya no tengo el vómito, ya estoy bien. Entonces, es pensar, es saber que todo lo que sucede en nuestras vidas obra para bien, excepto cuando hay puertas abiertas en nuestra vida y es el enemigo el que entra para tomar control y para hacer cosas que Dios no está haciendo y no está enviando a nuestras vidas. Entonces, cuando esto sucede, cuando son puertas abiertas que tenemos en nosotros, ahí es cuando nosotros tenemos que mirar y empezar a organizar y cerrar puertas para que el enemigo no tenga ventaja de nosotros porque no desconocemos sus maquinaciones. Entonces, caminar con Dios es tenerle siempre presente.
Es sentirnos siempre presentes delante de Él. Hermanos, Dios llena absolutamente todo. Él es omnipresente, Él está en todas partes. Nosotros somos los que lo ignoramos a Él y creemos que Él no nos ve, que Él no se percata de nuestras vidas, de dónde estamos, de cómo estamos. Pero Él es omnipresente. Eso es caminar con Él, actuando como quienes están ante la mirada constante de Dios. Y así nos evitamos nosotros de malos pensamientos, actitudes, palabras, obras, deseos, porque caminamos con Él y somos conscientes de que estamos caminando con Él. Es vivir una vida de comunión con Dios. Es hacer de su palabra nuestra norma y de su gloria nuestro objetivo en todos nuestros actos. Es acomodarnos a su voluntad, conforme con sus designios, satisfechos con lo que Él haya designado para nosotros cada día y ser colaboradores suyos. Es estar enteramente muertos al mundo. Esa fue la vida de Enoc. Él murió al mundo. Él se desentendió del mundo y él caminó con el Eterno. Y de esas generaciones fue el único que no vio muerte. Todos los demás murieron, pero él fue llevado por el Eterno. Es ejercitar el oficio de sacerdote. Se llama andar delante de Dios. Miremos en 1 de Samuel, porque creemos que Enoc era un tipo de sacerdote. Mire lo que dice 1 de Samuel 2:35. Primero de Samuel 2:35. Dice, y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará ¿qué? Y andará delante de mi ungido todos los días. Y Zacarías capítulo 3 y versículos 6 y 7. Zacarías capítulo 3, versículos 6 y 7 dice, y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están, te daré lugar. Si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas. Parece como si Enoc hubiese sido sacerdote del Dios Altísimo, para haber caminado con él todo el tiempo de su peregrinación en la tierra. Ahora bien, el Espíritu Santo, en vez de decir que Enoc vivió, dice que anduvo con Dios. Porque la vida de un hombre santo consiste en andar con Dios. Este era el quehacer de la vida de Enoc y el gozo y el sostén de su vida, andar con Dios. Y su glorioso traslado a un mundo mejor. Como no vivió, mire esto, como Enoc no vivió como los demás, tampoco murió como ellos. Su fin no fue igual. Como no vivió como los demás, tampoco murió como sucedió a los demás. El versículo 24 dice, desapareció porque lo llevó Dios. Esto es, como se nos explica en Hebreos
11:5. Vamos a Hebreos, Nuevo Testamento. Hebreos 11:5. ¿Ya estamos allí? ¿Sí? ¿Ya estamos en Hebreos 11:5? ¿Sí? Dice, fue trasladado para no ver muerte y no fue hallado porque lo trasladó Dios. Cualquier hombre, cualquier mujer de Dios, Dios le toma, Dios le saca allí y lo lleva a su respectivo lugar. La palabra de Dios añade que antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquellos cuya conducta en el mundo es verdaderamente santa hallarán que su traslado desde el mundo es verdaderamente feliz. Yo no sé si ustedes habrán visto la muerte de un hijo de Dios, de un santo, de un hombre, de una mujer apartada, y es una muerte tranquila, porque está siendo trasladado, está siendo removido de esta tierra al lugar que Dios lo lleva para que esté allí hasta la resurrección. Continuamos con el versículo 25 de Génesis capítulo 5. Génesis 5:25 dice, y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Yo creo que todos ustedes han escuchado el proverbio de Matusalén, ¿cierto? Eso el nombre de él se hizo proverbial por la longevidad que él tuvo. Todos decimos, tiene los años de Matusalén. Es el hombre que más larga vida ha vivido en este mundo. Según la Biblia, 969 años. Al final del breve relato sobre él, la palabra de Dios añade el mismo estribillo, y murió. 969 años y murió. La muerte le llegó más despacio que a otros, pero le llegó con la misma seguridad que a los otros. Igual que a nosotros. Unos primero, otros después, pero la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. Versículo 28 de Génesis 5. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. Hemos sabido y entendido que los nombres son importantes para los hebreos. El nombre de Noé tiene un significado. Vamos a hablar de él más adelante porque en los otros capítulos de Génesis se va a hablar mucho de Noé. Pero cuando él nació, le colocaron Noé. Y dijeron, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Yahweh maldijo. O sea que Noé nació con
con un designio ya determinado por Dios, con una asignación de lo que iba a hacer. Y esa se lo dio el nombre que le colocaron a él. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. La primera mención de Noé, de quien leeremos mucho, como les dije ahora en los siguientes capítulos, su nombre y su significado. Noé significa descanso. Y vamos a ver por qué, no ahora, en los próximos capítulos, por qué significa descanso. Sus padres le dieron este nombre con la esperanza de que habría de ser de mucha bendición para su generación. Sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Parece ser que Jafet era mayor, pero Sem figura el primero por la bendición especial de Dios sobre él, donde el hebreo dice, bendito sea Yahweh, el Dios de Sem. El nombre es probable que a él se le fuera transferido el derecho de primogenitura. Y desde luego, de él había de descender el Mesías. Su nombre significa Shem, el nombre. Y es Shem. Y el nombre del Eterno, o sea, para referirse al Eterno, dice Hashem. El nombre de este personaje es Shem, como si diera a entender que en su posteridad habría de permanecer siempre el nombre de Elohim, hasta que saliese de sus lomos aquel cuyo nombre está sobre todo nombre, Yeshua, nuestro Mesías amado. Así que al ser puesto Sem, el primero, su descendiente Yeshua fue puesto también el primero para que en todo tenga su preeminencia. Entonces, para concluir, Adán murió de 930 años. Lamec, padre de Noé, conoció a Adán. Cuando Lamec estaba vivo, todas las generaciones estaban presentes. O sea, ellos se conocieron entre ellos. Y esta es la razón por la cual Noé conocía los mandamientos del Eterno. ¿Y por qué fue para él tan fácil asimilar la separación de los animales inmundos y buenos? Él pudo caminar en rectitud, conocía la Torá de tal manera que pudo reconocer la orden de traer al arca animales puros e impuros en diferentes mundos. ¿Por qué? Porque él conoció la Torá. ¿Por qué? Porque él vivió en medio de todos ellos y conocían los mandamientos del Eterno. Lo que Dios habló desde el principio, ellos lo conocían, lo sabían. Pero la diferencia está en que unos quisieron hacer la obra, glorificar a Dios, y los otros decidieron no hacerlo. Y entre ellos está Enoc y está Noé. Porque Noé fue perfecto en todas sus generaciones. Amén. Así que, amados, aquí hemos concluido el capítulo 5 del libro de Génesis. Dios me los continúe bendiciendo y seguimos adelante con la programación.